vamos a tener con este tipo de pacientes? Hay múltiples cuidados, no me voy a detener sino en algunos que están muy basados en la evidencia científica. El primero es el que todos los días hacemos con el paciente, la oxigenoterapia. Tenemos dos métodos de oxigenar a los pacientes, en este caso es mediante la oxigenación de bajo flujo o de alto flujo. Vemos que las de bajo flujo es la cánula nasal, la máscara simple y la máscara de no reinhalación, y la de alto flujo el sistema Venturi. ¿Qué diferencia hay en cada uno de ellos? Que la de alto flujo no depende del patrón respiratorio del paciente, nos da una FiO2 constante, mientras que las de bajo flujo sí depende del patrón respiratorio del paciente para que pueda tener unos niveles de oxigenación adecuados. Muy importante en la oxigenoterapia, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a tener en cuenta que los pacientes con hipercapnia crónica no le vamos a administrar concentraciones muy altas de oxígeno, ya que esta es indicado muy bajas, porque recordemos que los pacientes con EPOC son normalmente hipercápnicos porque no tienen la capacidad de tener una adecuada inspiración y expiración. No solamente, yo quería hacer como una acotación aquí, no solamente en los pacientes con EPOC se requiere evaluar la oximetría de 20 a 30 minutos. Cuando montamos un sistema de oxigenación, le ponemos un saturador y en 5 minutos estamos diciendo, no sirvió. No, hay que hacer una buena valoración al paciente y la literatura es muy clara diciendo que se debe esperar de 20 a 30 minutos que el paciente pueda tener una adecuada tolerancia a su sistema de oxigenación. Con el uso del humidificador para las cánulas nasales, la guía de asociación de cuidado respiratorio describe que se debe cambiar de 2 a 3 días. Esto dado ¿por qué? Para evitar las infecciones en los pacientes. Si se debe o no humidificar, no hay investigaciones tanto cuantitativas, pero sí hay investigaciones cualitativas que son basadas en la sensación que el paciente tiene cuando se le administra oxígeno sin ser humidificado. Vemos que está reflejado muchas veces en sequedad de las mucosas o en muchos casos resequedad, quemaduras en la mucosa. Aquí tenemos unos cuidados pues basados en una valoración integral que todos los días los hacemos, que es la auscultación, la realización de nebulizaciones, pero no me quiero detener en ellos porque les van a quedar descritos en la presentación, sino cuáles están basados en la evidencia y cuáles están muy asociados a la neumonía, porque ese es el lavado de manos para evitar las infecciones cruzadas y las mismas neumonías en los pacientes. Otro tipo de cuidado es valorar el grado de dependencia del paciente cuando el paciente va a salir de alta. Según Oren, los pacientes tienen limitaciones fisiológicas e inclusive con repercusiones psicológicas para la práctica del cuidado. Una de ellas, la disnea de reposo, la disnea de medianos esfuerzos. Entonces hay que valorar ese grado de dependencia del paciente para saber la enfermera qué de sus cuidados que el paciente normalmente hace en su vida cotidiana debemos sustituir mientras se encuentre hospitalizado, sin quitarle la dependencia al paciente. Valorar el estado de temor y ansiedad, porque recordemos que a diario nos llegan a los servicios de urgencias pacientes con estados de temor y ansiedad hiperventilando por algún tipo de miedo, y siempre tenemos una categoría muy particular para hacerles, pero recordemos que este tipo de pacientes también requieren un cuidado porque tienen alteración del patrón respiratorio.